buenas tardes, familia de la fe. Estamos aquí transmitiendo desde Coatepec. Hoy vamos a tener un cambio. Vamos a esperar que los hermanos se vayan conectando. No sé cuántas personas ya, cuántos hermanos se han conectado. Vamos a empezar, vamos a hacer un cambio. Vamos a transmitir la alabanza desde aquí. Nos vamos a desconectar, vamos a llevar la dinámica que hemos estado llevando los domingos anteriores, en donde cantamos y nos desconectamos y nuevamente hay que volver a entrar, a conectarse para poder escuchar la predicación con el pastor. Ahorita estamos aquí desde Coatepec, aquí vamos a llevar la alabanza de adoración, vamos a cantar, vamos a ver quiénes cumplen años, aniversarios, Ale, Saulo, Sarita y Ana, pues este domingo no pudieron estar acá, pero bueno, esperemos que el próximo domingo ya estemos todos juntos, y si no, bueno, vamos a seguir con esta dinámica para que ya en el momento que ellos estén un poquito mejor, ya podamos estar juntos nuevamente. No sé, por ahí si me van diciendo cuántos hermanos ya están conectados. 6 hermanos, ok, por ahí váyanos diciendo aquí si alguien cumplió años, si fue su aniversario. Adrián, mire, Adrián, aquí la producción, Adrián cumplió años, pues le deseamos feliz cumpleaños. No vamos a cantar feliz cumpleaños el día de hoy, se la vamos a deber, la cantada y la porra, pero muchas felicidades, Adrián. Y alguien más, alguien que nos quiera platicar, algo que quieran que oremos también, ¿por qué no? Algo que haya acontecido, sí les pido que pongan en sus oraciones a el grupo de alabanza, Ale, Saulo, Sara, Anita, y bueno, pues esperemos que, vuelvo a repetir, estemos juntos muy pronto. Y bueno, vamos a empezar, ya estamos 9, vamos a empezar, vuelvo a repetirles, vamos a empezar nosotros con la alabanza aquí. Para los que se acaban de conectar, vamos a empezar aquí cantando, alabando, adorando, dando la honra y la gloria solamente a Dios, que es el que la merece. Hermanos, por favor, si surgen fallas técnicas, no se preocupen, estamos en vivo y entonces, bueno, esto puede pasar. El internet, el Facebook, ya ven que luego falla, pero ustedes no se preocupen, ustedes con un corazón dispuesto vamos a adorar y a dar la honra y la gloria. Vuelvo a repetir la dinámica, sí, vamos a cantar y después nos vamos a desconectar nosotros y el pastor se va a enlazar en la iglesia para transmitir la predicación. Yo me voy a despedir desde ya que termine yo la alabanza para ya no confundir y estarnos conectando y desconectando. Y bueno, vamos a empezar con nuestro tiempo de alabanza y adoración. Existen más motivos, Señor, venimos hoy rendidos a ti, la única razón de nuestra adoración hoy eres tú. Elevamos olor fragante
existen más motivos, Señor, venimos hoy rendidos a ti. La única razón de nuestra adoración hoy eres tú. Elevamos su olor fragante para ti, solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Toda rodilla se doble ante el único Rey y Dios. Solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Que toda lengua confiese que tú eres el Señor. Solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Toda rodilla se doble ante el único Rey y Dios. Solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Que toda lengua confiese que tú eres el Señor. Tú eres mi Dios. Desde el principio, cuando te necesité, desde el momento cuando la mirada alcé, desde ese día cuando sola me encontraba, cuando tu mirada en mí se fue a poner, supe que me amaba, lo entendí y supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué, supe que me amabas, aunque huí lejos de tu casa, yo me fui y con un beso y con amor me regalaste tu perdón. Estoy aquí.
cuando lejos me encontraba, te sentí. Sabía que entonces me cuidabas y te oí. Como un susurro fue tu voz en el silencio. Cada día me atraías hacia ti. Supe que me amabas, lo entendí. Y supe que buscabas más de mí. Que mucho tiempo me esperaste y no llegué, no. Supe que me amabas, aunque huí lejos de tu casa. Yo me fui y con un beso y con amor me regalaste tu perdón. Supe que me amabas, lo entendí. Y supe que buscabas más de mí. Que mucho tiempo me esperaste y no llegué, no. Supe que me amabas, aunque huí lejos de tu casa. Yo me fui y con un beso y con amor me regalaste tu perdón. Estoy aquí. Estoy aquí, mi dulce Señor. Estoy aquí, amado Salvador. Estoy aquí. Estoy aquí. Eres mi respirar, eres mi respirar. Dios, tu presencia vive en mí. Eres mi pan, Señor. Eres mi pan, Señor. Dios, tus palabras fluyen en mí. Y yo te anhelo, Señor, y estoy perdido sin ti. Eres mi respirar, eres mi respirar. Dios,
Eres mi pan, Señor. Eres mi pan, Señor. Dios, tus palabras fluyen en mí. Y yo te anhelo, Señor. Y estoy perdido sin ti. Y yo te anhelo, Señor. Y estoy perdido sin ti. Perdido sin ti. Perdido sin ti. Y así, hermanos, en este contexto de alabanza y de adoración, Señor, vamos a orar. Gracias te damos, Padre, por todas las bendiciones que tú nos das, Señor. Gracias por todo, Señor, lo que hemos recibido de ti. Gracias porque tú eres bueno, porque tú eres santo. Porque tú, Señor, no nos has dejado de tu mano, Señor. Porque no hay mejor alimento que tú, Señor, que tu palabra, tu bendición. Tu provisión, Señor, sabemos que siempre la hemos tenido, Padre, y que sabemos que solo tenemos que clamar a ti. Porque tu palabra dice que hasta ahora nada hemos pedido en tu nombre, pero que si pedimos vamos a recibir de ti, Señor. Y estamos seguros que así es. Porque cada uno de mis hermanos en donde están, sabemos que tú les has cuidado, que tú les has bendecido, que tú has estado ahí para cualquier cosa. Te damos gracias por la familia pastoral, Señor, porque has cuidado de ellos. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Bueno, hermanos, hemos concluido con nuestra alabanza y ahorita nosotros nos vamos a conectar. No se vayan, no ha terminado. El pastor está por conectarse y pues los queremos mucho. Un saludo para todos. Que tengan un bonito fin de semana, un inicio de semana y nos vemos hasta la próxima. Y vamos a iniciar una serie de mensajes acerca de la fe. Vamos a iniciar una serie de mensajes acerca de la fe. ¿Por qué? Porque en estos tiempos que estamos viviendo, en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos donde estamos aislados, más que nunca nuestra fe está siendo probada. Nuestra fe en muchos aspectos está siendo oprimida por las circunstancias, por palabras, por enfermedad. Y en otros casos, hermano, yo no entiendo. Muchos están empezando a sentirse débiles en su fe. Muchos están empezando a sentir como su fe está cada día más débil, como hay más dudas, como hay tantas preguntas que a veces no encuentran respuesta. Pues la verdad es que este encierro en el que estamos viviendo, el estar enfermo o el ver cómo este virus se propaga, trae mucho miedo, trae mucha preocupación, trae mucha angustia y sobre todo al enterarnos de tantas noticias tristes y desalentadoras, puede desanimarnos e incluso puede llegar a ser todo esto que empecemos a cuestionar nuestra fe. Sí, empezamos a cuestionar, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué esto? Ay, Dios mío, si el pastor se enfermó, ¿por qué Dios no lo guardó? ¿Qué va a hacer de nosotros, Señor? Si esto, si aquello. Y empezamos a cuestionar. Y esos cuestionamientos nos desaniman, nos llenan de tristeza, de angustia, de preocupación. Y más, si eso lo aumentamos, que a veces tenemos a alguien cerca de nosotros que se acomide a desanimarnos más, ¿no? Antes de que nosotros enfermáramos, un vecino, no quiero decir su nombre, pero tiene un taxi, ve a mi mamá y le dice, oh, ¿no has salido? Mi mamá, no, es que me estoy cuidando. Pues mire, yo conozco una señora que se cuidó y allí en su casa se enfermó y se murió. ¿Sí me explico? Siempre hay alguien acomedido que te va a decir que algo malo va a pasar o te va a cuestionar.
Por eso vamos a hacer un paréntesis y vamos a empezar a hablar de fe. Y le voy a invitar a que por favor abra su Biblia en Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Vamos a leerlo y después de eso le voy a pedir que me acompañe a hacer una breve oración. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Hebreos 11, 6 dice, así todos juntos, lo tiene en su casa, léalo. Aunque digan que está usted medio loco por hablar solo, léalo conmigo. Hebreos 11, 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Sí? Vamos a hacer una breve oración. Padre, gracias por todo lo que has hecho, gracias por todo lo que nos das, gracias por tu amor, gracias por todo el servicio que mis hermanos de la alabanza, no solamente hoy Luz, sino Saulo, Sara, Ana, Ale, todo lo que han hecho, por todo lo que han transmitido. Gracias por sus vidas, guárdales, protégeles, Señor. Y te suplicamos, Señor, que en estos minutos tú nos guíes en tu verdad. Tú tomes nuestros corazones, tú nos alientes, que hoy podamos entender lo que es la fe, podamos no solamente entenderlo, sino vivirlo, aplicarlo a nuestras vidas, y que tú fortalezcas y levantes al que está desanimado, tú levantes a aquel que se está haciendo preguntas y cuestionando, y tú fortalezcas el corazón que se siente débil en este día. Que tú obres en nuestros hermanos que están afectados por esta pandemia, que tú les levantes, les sustentes. Sabemos, Señor, que tú eres fiel y bondadoso y eres justo y misericordioso. Por eso clamamos a ti por la salud de ellos. Clamamos por aquellos familiares y conocidos de mis hermanos que están también afectados y pasando un tiempo difícil. Que tu nombre sea glorificado, Señor, y te pido humildemente que me des a mí la fuerza, la gracia, me des las palabras adecuadas para compartir con mis hermanos este mensaje, y que tú obres salvación, tú restaures, tú consueles, tú fortalezcas, y si es necesario, tú redarguyas. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Nuevamente, Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Esa palabra siempre me tropieza, galardonador. Les prometo que voy a hacer unas 20 planas de galardonador. Lo importante aquí que quiero que entendamos es esto, es lo que el autor de Hebreos nos está diciendo. El autor de Hebreos, y quiero ponerte en contexto, se dirige directamente a judíos, ¿sí? Pero ¿cuál es la situación de estos judíos? Son judíos que están pasando por persecución, son judíos a los cuales su propia gente los está rechazando, son judíos que han perdido herencias, han perdido trabajos, han perdido su economía a causa de su fe. Son judíos que están pasando pobreza, son judíos a los cuales por declarar su fe en Jesucristo han sido despojados, han sido desheredados, y son judíos que están enfermos, están pasando por sufrimiento. Esa es la situación de ellos. Y el autor les dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Y esta es una advertencia no solamente para esos judíos, es una advertencia para todos los cristianos de lo peligroso que es abandonar nuestra fe, lo peligroso que es dejarse llevar por el desánimo, por la tristeza y comenzar a dudar y dejarnos llevar por las dudas hasta el punto de abandonar nuestra fe. El autor de Hebreos no solo nos advierte de ese peligro, sino que nos anima y nos dice, es necesario que acercarse a Dios, es necesario creer en que hay, creer en su verdad y confiar en que Él recompensará a todo aquel que lo busca, aquel que le cree. Y es una advertencia y es una invitación, es un ánimo que nos da. Y debemos de entender, hermano, que la vida cristiana no está exenta de aflicciones. Tenemos que entender que nunca en la Biblia, y tú lo puedes buscar donde sea, nunca hay una promesa de Dios real, una promesa verdadera que te diga, tú no vas a sufrir, tú no vas a tener problemas. Por el contrario, Jesús se los dijo a sus discípulos, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Jesús se lo dijo a los discípulos. Seréis perseguidos y seréis entregados a prisiones. Jesús se lo dijo a sus discípulos, le dijo, orad por vosotros, porque si a mí el Padre me tratan así, me llaman demonio, ¿cómo actuarán contra ustedes? Tenemos que comprender que va a haber tiempos de aflicción,
tiempos de enfermedad. Y estos tiempos, hermano, quiero que entendamos, o podemos dejar que estos tiempos nos desanimen y nos destruyan nuestra fe, o podemos entender que estos tiempos de aflicción, estos tiempos de enfermedad, de tristeza, de angustia, estos tiempos vienen para perfeccionarnos, vienen para hacer que nuestra fe se afirme, se fortalezca, vienen para hacernos crecer. Por lo cual yo te aconsejaría que este tiempo de aislamiento, de pandemia, de preocupación, de pobreza, de necesidad, no lo desaproveches y permitas que tu fe crezca y permitas que tu corazón se fortalezca, permitas que tu vida espiritual madure y que seas perfeccionado a través de la aflicción, a través del sufrimiento. Porque aunque por fuera sufrimos, aunque tenemos dudas y miedos, el propósito de Dios es que seamos fortalecidos y afirmados en nuestra fe. Primera de Pedro 5:10, por favor. Primera de Pedro 5:10. Mira lo que dice, escúchalo si no lo tienes. Te espero tantito para que busques en tu Biblia. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 10, está adelantito de Hebreos. Dice así, Primera de Pedro 5:10, escúchalo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Velo. Dios aún en los tiempos de aflicción, aún los tiempos donde tenemos que padecer pobreza, prisión, angustia, enfermedad, aún esos tiempos de aflicción, el Señor quiere usarlos para perfeccionarnos, en otras palabras, ayudarnos a madurar y crecer, afirmarnos en la fe, fortalecer nuestros corazones, fortalecer nuestras mentes, nuestra alma y establecernos con firmeza en la vida eterna. Por eso, hermano, yo quiero comenzar a hablar de la fe y es necesario en primer lugar comprender qué es la fe, cómo obra en la vida del creyente. Es necesario que empecemos a aprender de aquellos hombres y mujeres de fe que pudieron mantenerse firmes en los momentos de tribulación, en los momentos de persecución. Es necesario aprender qué podemos hacer también nosotros para que no nos derrote el miedo, para que el desánimo no destruya nuestra fe, sino que por el contrario, en medio de la aflicción, en medio del dolor y de la tribulación, podamos mantener firmes nuestras convicciones y lejos de desanimarnos y apartarnos de la fe verdadera, seamos perfeccionados en medio de esos tiempos de angustia. Hoy quiero empezar dando la introducción a esta serie de mensajes que vamos a tener acerca de la fe y quiero basarme en tres preguntas muy sencillas, muy sencillas. La primera pregunta es, ¿qué es la fe verdadera? La segunda pregunta es esta, ¿qué no es fe entonces? ¿Qué no es una verdadera fe? Y en tercer lugar, la última pregunta es esta, ¿cuál es el resultado de una y de otra? ¿Cuál es el resultado de la fe verdadera? ¿Y cuál es el resultado de la fe falsa? Y para esto quiero que abras tu Biblia en Hebreos capítulo 11, versos 1 al 3. Regrésate a Hebreos capítulo 11, versos del 1 al 3. Hebreos capítulo 11, versos del 1 al 3. No le pasó nada a Facebook, estoy repitiendo la cita para que ustedes puedan escucharla y seguirnos. Hebreos 11, del 1 al 3. Quiero que lo leamos. Dice así: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho por lo que no se veía. En primer lugar, y voy a cambiar el orden de las preguntas, pero en primer lugar quiero iniciar respondiendo a la siguiente pregunta: ¿qué no es fe? ¿Qué no es fe o a qué podemos llamar una fe falsa? ¿Qué no es fe? Bueno, quiero darte algunos puntos de lo que no es fe.
de lo que no es una verdadera fe. Número uno, la verdadera fe no es un optimismo ciego basado en ilusiones o fantasías, ¿sí? Un optimismo ciego, un optimismo que no ve la realidad, no ve las circunstancias y solo se basa en ilusiones o en fantasías, ¿no? ¿A qué estoy hablando? Estás en una tormenta, están cayendo rayos, están cayendo relámpagos, ¿no? Y uno va y se para uno abajo de un árbol. Obvio, sabes que no tienes que hacerlo, sabes que en los árboles se traen los relámpagos, sabes que en una tormenta no tienes que estar ni abajo de un árbol, ni dentro de una alberca, de un río, del mar, ¿no? Porque los relámpagos caen. Pero ese optimismo ciego de decir, yo declaro que nada nos va a pasar, o yo confío en que tú vas a detener los relámpagos, Señor. Ese optimismo ciego, que a veces llegamos con el doctor nos dice, oye, estás enfermo de esto, y en ese optimismo ciego decimos, yo no tengo nada, yo estoy sano en el nombre del Señor. Fe no es ese optimismo ciego, no lo es. El mismo Señor no fue así. El mismo Señor sabía cuándo llegó su hora, sabía que su tiempo de morir se aproximaba y no actuó con esa ilusión falsa, ese optimismo ciego. Número dos, ¿qué no es fe? No es un sentimiento fabricado con emociones descontroladas. No es un sentimiento fabricado con emociones descontroladas, ¿sí? A veces hay gente que fabrica sentimientos. Hay gente, por ejemplo, que no sé si has ido temprano a Walmart o a tiendas como Costco, donde están reunidos los empleados y se toman de las manos y sí, equipo Walmart y todos, y se ponen felices, ¿no? Fabrican entusiasmo, tratan de motivar. La fe no es un sentimiento fabricado en las iglesias, ¿sí? No es eso que a veces fabricamos, que está alguien orando y le decimos, decláralo por fe, decláralo, eres libre, eres salvo, decláralo por fe, tienes la victoria. No es esa emoción que a veces la gente fabrica por ese sentimiento que a veces la gente fabrica por medio de emociones que a veces salen de control. A veces todos somos distintos. Yo no estoy en contra de las personas que son emocionales. La gente que es emocional es linda. ¿Por qué? Porque te da un abrazo con toda la sinceridad, lloran con toda la sinceridad. Pero la fe no se construye con emociones descontroladas. Porque si la fe solo se basa en emociones, entonces, hermano, estamos a merced de levantarnos un día contentos, otro día tristes, un día enojados, un día con miedo, otro día angustiados. ¿Sí me explico? La fe no es un sentimiento fabricado con emociones descontroladas. Número 3, la fe no es un adoctrinamiento mental y manipulador que te hace saltar al vacío, ¿sí? No es un adoctrinamiento mental y manipulador que te hace saltar al vacío. Mucha gente piensa que la fe es seguir las órdenes de un líder. La fe es seguir ciegamente la doctrina de un movimiento. Y hay mucha gente que ha perdido desde dinero. ¿Sí? Hay gente que dice, es que yo hablé con el líder de mi iglesia y el líder de mi iglesia me dice, es que no tienes fe. Yo le dije, quiero tener fe. Y él me dijo, pues mira, haz lo que Abraham, mira, por la fe dio los diezmos de todo. Entonces quiero que vayas a tu casa, quiero que cuentes tu dinero, quiero que valores tu propiedad, quiero que valores todos tus autos, valores tus muebles. Y una vez que hayas hecho la cuenta de todo lo que tienes, entonces tienes que traer el diezmo por fe a la iglesia. Eso no es fe, eso es manipulación. ¿Sí? Hay gente que ha perdido cosas más valiosas, hay gente que ha perdido su libertad. Les han encerrado en un lugar y les han dicho, si sales de aquí abandonas la fe y vas a estar perdido nuevamente en el mundo. Y la gente tiembla, dice, no, yo no quiero salir de aquí porque este es un lugar santo, aquí la fe se respira, Dios nos mantiene. Hay gente que ha hecho cosas más tristes, siguiendo la manipulación y el adoctrinamiento mental de un supuesto líder espiritual, que no es fe. No es creer con necedad a pesar de las evidencias, ¿sí? No es creer con necedad a pesar de las evidencias, porque muchas veces la gente piensa que eso es fe. Una necedad que dicen, te dicen, es que aquí están las evidencias. Mira, la evidencia es
tu análisis clínico, la evidencia son los síntomas, la evidencia es tu último estado de cuenta en el banco, la evidencia son los resultados de tu trabajo, esas son las evidencias. Y a veces uno dice, pues mi Dios es más poderoso que todas las evidencias. No, Dios no es un Dios de confusión. Dios es un Dios que ha dado discernimiento, razonamiento, inteligencia. Y Dios la fe no es una necedad a pesar de las evidencias. No es superstición, ¿sí? Cuando tú crees con necedad, aunque todas las evidencias están ahí, eso se llama superstición. La fe no es superstición. No sé si sea cierto, pero hace mucho tiempo escuché una historia. Me platicaba alguien de dos jóvenes, dos señoritas, que en su pueblo el río se crecía bastante y ellas tenían que llegar a su casa y habían escuchado un mensaje acerca de Jesús, cómo caminó sobre el agua y calmó la tormenta. Y cuentan que estas jovencitas agarraron y vieron el río crecido porque había llovido mucho, y entonces ellas dijeron, por fe vamos a caminar sobre el agua, ¿sí? Y por fe vamos a llegar a nuestra casa porque mayores cosas haremos en el nombre del Señor. Y la gente que los vio y las escuchó platica que entonces ellas dos se dirigieron, se tomaron de la mano y avanzaron hacia el río. Platicaban que el resultado de eso fue que la corriente se los llevó y murieron. Fe no es creer con necedad algo a pesar de las evidencias, no es esa superstición que a veces se enseña o se practica. Y finalmente, para hablar de lo que no es fe, fe no es la idea de obtener salud, riqueza y felicidad por el simple hecho de creer que lo voy a recibir. ¿Sí? Mucha gente simple y sencillamente dice, yo lo creo, así que Dios me tiene que sanar, Dios me tiene que sanar. Hermano, Dios no tiene que sanarnos. Honestamente no tiene ninguna obligación. No porque yo lo crea me tiene que sanar. Lo hace por su bondad, lo hace conforme a su propósito, lo hace conforme a su gloria y su misericordia. Pero no porque yo lo crea, Dios lo tiene que hacer. Dios no tiene que enriquecerme porque yo lo creo, porque yo declaro, porque yo veo las ventanas de los cielos abiertas y Dios está derramando riquezas. Dios no tiene por qué enriquecerme. Jesús lo dijo, mi reino no es de este mundo. Dice, no hagan tesoros aquí en la tierra, sino ¿dónde? En el cielo. Dios ha dado talento a muchos de ustedes y muchos de ustedes tienen negocios. Muchos de ustedes Dios les ha dado la sabiduría para invertir, para hacer muchas cosas. Qué bendición que Dios les ha dado esa sabiduría. Habemos personas como yo que no tenemos esa sabiduría. No la tenemos, ¿por qué? Porque si a mí me dijeran, oye, ponte a vender para que ganes dinero, yo vendo. No, hombre, a mí lo que me des yo lo vendo. ¿Sabes cuál es el problema? Que me paguen. Somos distintos. Felicidad. A veces la gente dice, es que yo tengo que ser feliz. No puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. Es que yo tengo que ser feliz por Cristo. Hermano, el gozo de Dios no es esa felicidad emocional, esa risa vana, ese sentimiento, a veces incluso hasta fuera de control, que nos hace sentir eufóricos. Hermano, la fe no es la idea de que vamos a tener salud, riqueza y felicidad por el simple hecho de creerlo. La segunda pregunta entonces, ¿qué es la fe verdadera? ¿Qué es verdaderamente la fe? ¿Qué es? Bueno, en base nuevamente a Hebreos 11, versos 1 al 2, dice así, Hebreos 11, 1 al 2 nuevamente, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Estos versículos podemos verlos como una respuesta, el significado de la fe, o también podemos verlos como lo que es el verdadero resultado de la fe. Basado en esto, yo quiero darte una definición.
una definición bíblica acerca de lo que es la fe basada en esto. La fe bíblica y verdadera podemos definirla como la confianza y obediencia plena en Dios y su palabra, a pesar de las circunstancias y las consecuencias que enfrentemos. Te lo vuelvo a decir. La fe bíblica es la confianza y obediencia plena en Dios y en su palabra, a pesar de las circunstancias y las consecuencias que enfrentemos. Déjame ampliar un poquito más esta definición y explicártelo un poco. En otras palabras, lo que yo quiero decirte es esto, de acuerdo a Hebreos 11, 1 al 3. Confiamos en el Dios eterno y todopoderoso, al que no podemos ver, sí, no podemos verlo. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por lo tanto, confiamos en el Dios eterno y todopoderoso, al que no podemos ver, pero que se ha revelado por medio de su palabra, ¿sí? Nos se ha revelado. Y nos ha mostrado su carácter, por lo cual creemos y obedecemos fielmente, esperando el cumplimiento de sus promesas, esperando el cumplimiento de todo aquello que esperamos, porque Él lo ha dicho en su palabra. Y por lo tanto, mantenemos nuestra obediencia, mantenemos nuestra fidelidad a pesar de la oposición, a pesar del sufrimiento y de las circunstancias. ¿Sí, hermano? Confiamos en el Dios eterno y poderoso. No lo podemos ver, pero confiamos. Creemos en su palabra, creemos en sus promesas, creemos que finalmente todo lo que ha dicho ha de cumplirse. Y mientras tanto, nos mantenemos fieles, nos mantenemos obedientes a su palabra, a su verdad, a pesar de la oposición, a pesar del sufrimiento, a pesar de las circunstancias. Leamos Hebreos 11, pero ahora versículos 2 y 3. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho por lo que no se veía. Ve esto. La palabra de Dios nos revela, nos declara al Dios de la creación, un Dios al que nadie ha visto, un Dios que de la nada formó todo lo que existe. Un Dios que por la simple declaración de su palabra formó el cielo, formó el universo, formó la tierra. Creemos en ese Dios al que nunca hemos visto. Y aunque se levantan teorías que no han sido comprobadas, recuérdalo, toda teoría es simple y sencillamente un intento de explicar algo, pero no ha sido comprobado. Cuando una teoría ha sido comprobada, entonces se le llama ciencia, podemos decir es verdad, es real. ¿Por qué? Porque esta teoría, todas las veces que se practica, da como resultado lo que esperábamos. Pero mientras no se ha podido comprobar, mientras no se ha podido repetir, mientras no se ha obtenido el resultado que se esperaba, sigue siendo una teoría. Y esas teorías se aceptan también por fe. Se aceptan simple y sencillamente por fe. Pero nosotros confiamos en la palabra de Dios, en esa palabra que nos revela al Dios de la creación, aunque no lo vimos. Y aunque se levanten teorías que no han sido comprobadas, pero que aún así quieren negar al Dios de la creación, nosotros seguimos creyendo y confiamos en Él. Por lo cual actuamos con obediencia, actuamos con fidelidad hacia Dios, hacia sus promesas, del mismo modo en que muchos otros hombres y mujeres de fe han confiado. Quiero que veamos brevemente el ejemplo de Noé. El ejemplo que está aquí en Hebreos 11. Hebreos 11, versículos 6 al 7. Hebreos 11, versículos 6 al 7. Dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. 7, léalo fuerte conmigo. Hebreos 11, 7. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en su casa, en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Mira, déjame explicarte esto en 5 puntos muy sencillos. El primer punto: Noé recibió un mensaje de Dios, un mensaje de algo que nunca se había visto.
El mensaje fue que un diluvio venía sobre la tierra porque Dios iba a juzgar la maldad de todos los hombres e iba a limpiar la maldad de la tierra. Noé recibió un mensaje de Dios y Noé lo recibió cuando la Biblia no existía. Noé lo recibió directamente de Dios y Noé escuchó y creyó a ese mensaje. Segundo punto, Noé creyó y obedeció en construir un arca. Construir un arca. Recuerda, la fe no es emoción o palabras, la fe es acción, la fe se practica. Yo puedo decir, tengo mucha fe y yo sí creo que viene el diluvio. Y ya construiste tu arca. No, yo más adelante. Yo creo mucho en Dios, yo creo que Dios proveerá. Qué bueno. ¿Estás trabajando? ¿Te estás esforzando? ¿Estás haciendo lo mejor que puedes? Yo creo que Dios alimenta a las aves y me ha de alimentar a mí. Sí, pero las aves salen todos los días a volar. Las aves vuelan, recorren su camino. Y todos los días salen con la confianza de que al volar y al buscar hacer su trabajo, Dios va a poner el alimento que ellas necesitan. Noé creyó y obedeció, actuó. Él puso una fe práctica y empezó a construir un arca. Tercer punto, Noé fue fiel. A pesar de las burlas, a pesar del rechazo y la aflicción, Noé se mantuvo fiel. Él construyó y construyó y construyó y trabajó. No fue el trabajo de un día, de una semana. Fue el trabajo de bastante tiempo. Y Noé sufrió burlas. ¿Por qué sufrió burlas? Porque nunca había llovido sobre la tierra. La gente pudo haber dicho, ¿qué dices, Noé? Que va a caer agua del cielo. ¿Cuándo ha caído agua del cielo, Noé? Nunca. Acuérdate de Noé antes del diluvio. Nunca había caído agua sobre la tierra. Y sufrió burlas, sufrió rechazo. Pasó tiempo. El diluvio de que Dios le anunció tomó la decisión. Si tú lo buscas, el Señor cuando toma la decisión dijo, serán los días del hombre 120 años. Y Dios dijo, de que yo he decidido mandar este diluvio, habrá 120 años para que finalmente esto suceda. Y Noé trabajó. Desde que a él fue llamado para construir el arca, él hizo su trabajo y se mantuvo fiel a pesar de las burlas, a pesar del tiempo, a pesar del rechazo. Él se mantuvo fiel. Otro punto acerca de Noé. Su fe proclamada por su palabra y por su obediencia, dejó sin justificación a los hombres. Sí, los dejó sin justificación. Hermano, uno puede justificarse mucho. Es que yo no sabía que iba a suceder esto. Noé te lo dijo. Bueno, es que como nunca había caído agua del cielo, nunca había llovido sobre la tierra, yo no creí. Es que si a mí me hubieras mostrado que iba a caer agua del cielo, yo te hubiera obedecido. Noé nunca vio y creyó. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es que yo opinaba, Señor, y yo creía que tú ibas a hacer las cosas distintas. Bueno, Noé no opinó. Y Noé creyó a lo que yo le dije. Y te lo dijo a ti. Y fue fiel. La fe de este hombre, proclamada en su palabra y en su obediencia, dejó sin justificación a los hombres. Y les mostró su rebeldía, su necedad, su maldad. Quinto punto, acerca de Noé. Finalmente su fe lo hizo heredero de un nuevo mundo. Lo hizo heredero de la justicia que viene por la fe. Noé, finalmente, cuando pasó el diluvio y descendió del arca, él junto con sus hijos volvieron a poblar la tierra. Noé fue el padre de un reinicio. El descendiente de Adán fue el padre de un nuevo mundo. Sus hijos fueron
herederos de esa nueva creación que Dios había limpiado para ellos. Y sobre todo la Biblia nos dice que Noé heredó la justicia, recibió la justicia que viene únicamente por la fe. ¿Por qué, hermanos? Porque todos somos pecadores. Nadie puede declararse justo en sus hechos, en sus acciones, en sus palabras, porque todos somos pecadores. Solamente por medio de la fe, en la gracia, en el amor, en la justicia de Dios, en la promesa de Dios de justificarnos por medio de Jesucristo en la cruz, solo por medio de esa fe, tú y yo podemos ser justos. El arca era como Cristo. El arca anunciaba el juicio que venía sobre este mundo. El arca hizo a Noé un pregonero, un hombre que llevaba un mensaje de salvación y de condenación al mundo. Y finalmente solo aquellos que subieron al arca por fe fueron salvados. Porque Noé subió al arca y cuando él estuvo arriba, entonces fue cuando finalmente empezó la lluvia. Es un patrón de fe, es un patrón que tú y yo podemos seguir, y es un patrón muy sencillo. Número 1, Dios habla y nosotros escuchamos, Dios habla y nosotros escuchamos. Y cuando hablo de escuchar, hablo de que entendemos, hablo de que ponemos nuestra mente, nuestro anhelo en comprender la verdad y las promesas de Dios y creemos. Dios habla y nosotros escuchamos. Número 2, creemos y obedecemos. Sí, creemos y obedecemos. No solamente decimos yo creo mucho en Diosito. No, yo creo y obedezco. Yo creo y hago un cambio. Yo creo y me aparto del pecado. Yo creo y tomo una decisión de seguir a Dios fielmente. Número 3, a pesar de las aflicciones, a pesar del rechazo, las circunstancias y las consecuencias, nos mantenemos fieles a Dios y a su palabra. Busca en la Biblia. No vas a encontrar un hombre de fe que no haya sido perseguido. No vas a encontrar un hombre de fe, una mujer de fe que no haya sufrido aflicción, que no haya sufrido pobreza, angustia. No vas a encontrar una persona de fe en la Biblia que no haya tenido que enfrentar oposición. Es ahí donde nos mantenemos fieles. Es ahí donde no nos dejamos mover. Es ahí donde nos rendimos a la voluntad de Dios y le decimos: Señor, haz tu voluntad. Yo no voy a volver atrás. Es ahí donde decimos: Señor, no importa lo que suceda, yo voy a seguirte obedeciendo y voy a seguir confiando en tu amor y en tus promesas. Es ahí donde decimos: Señor, aunque hoy tenga que partir contigo, seguiré confiando en que tú me amas y seguiré confiando en que tú estás haciendo lo mejor para mí. A pesar de la aflicción, el rechazo, las circunstancias y las consecuencias, nos mantenemos fieles a Dios y su palabra. Cuarto punto de este patrón sacado de Noé. La fe justifica a quienes creen, pero condena a aquellos que rechazan la verdad de Dios. Cada vez que tú confías en Dios, la fe va a justificar a aquellos que creen. Cada vez que tú proclamas tu fe en Jesucristo, la fe va a atraer, la fe va a llamar, la fe va a dar vida eterna y salvación a aquellos que creen. Pero al mismo tiempo la fe va a traer condenación a aquellos que rechazan la verdad de Dios, a aquellos que rechazan a Cristo, a aquellos que rechazan la palabra de Dios. ¿Sí? Porque muchos le van a decir al Señor: oye, Señor, es que si tú me hubieras hablado directamente. Va a decir: a ellos no les hablé, les di mi palabra y creyeron. Señor, es que yo a mí si me hubieras dado una señal, yo hubiera sido el más fiel de todos. Y el Señor va a decir: ellos nunca recibieron una señal y fueron fieles hasta el último día de su muerte. Señor, es que yo sufrí mucho, es que desde mi infancia yo padecí, es que esa enfermedad que tuve, Señor, es que tantos problemas, es que tanta violencia, es que las noticias. Y el Señor va a decir: ellos sufrieron desde niños, ellos perdieron todo, ellos tuvieron pobreza, ellos tuvieron prisión, ellos fueron perseguidos, ellos murieron por causa de mi palabra, ellos vivieron una violencia como tú nunca viviste.
y creyeron. La fe siempre va a justificar a los que creen y va a condenar a aquellos que rechazan la verdad de Dios. Número 5 en este patrón de fe, que es muy sencillo. Finalmente Dios cumple su palabra, justifica y hace lo justo conforme a su verdad. Dios cumple su palabra, justificando y haciendo lo justo conforme a su verdad. Finalmente Dios cumple todo aquello que ha prometido. Finalmente Dios cumple sus promesas y justifica, bendice a aquel que creyó en Él y trae justicia conforme a su verdad. Este es un patrón que tú y yo podemos seguir. Dios habla, nosotros escuchamos, creemos y obedecemos. A pesar de la aflicción y el rechazo, las circunstancias y las consecuencias, nos mantenemos fieles a Dios y su palabra. ¿Por qué? Porque número 4, la fe justifica a quien cree y condena a aquellos que rechazan la verdad. Y esperamos en número 5, cuando Dios cumpla su palabra, justificando y trayendo justicia conforme a su verdad. Hermano, la gente se rió no solo de Noé, la gente también lo hicieron con cada hombre y mujer, se burlaron, se rieron de ellos. Cada hombre y mujer que creyó fielmente a Dios y obedeció, recibió burla, recibió rechazo, vivieron tiempos de aflicción, pero Dios estuvo con ellos, dándoles fortaleza, valor y victoria. No tienes que dudar que en los tiempos de aflicción Dios va a estar contigo para darte fuerza, para sostenerte y darte la victoria. ¿Cuál es finalmente el resultado de la fe bíblica y el resultado de la fe errónea? ¿Cuál es el resultado de ambas? Hebreos capítulo 11, versos 1 al 3. Nuevamente, como te lo dije, Hebreos 11, 1 al 3 puede ser una definición de lo que es la fe, o también podemos tomarlo como los resultados de la fe. Hebreos 11, 1 al 3 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho por lo que no se veía. ¿Cuáles son los resultados de la fe verdadera o la fe bíblica? Número 1, produce una certeza incuestionable en las promesas de Dios. Entre más tú confías en Dios, la convicción, la certeza de su palabra, la certeza de que esto es verdad, la certeza en un Dios que no puedes ver, se hace más fuerte e incuestionable. La gente puede decir: ese libro es una burla, ese libro lo escribieron hombres. Lejos de enojarte y lejos de que eso te tambalee las piernas, tú dices: si me das 5 minutos, yo te puedo enseñar cómo estas son palabras de vida eterna. La fe produce una certeza incuestionable en lo que Dios ha prometido. Pero estás enfermo. ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está Cristo? ¿Tú crees mucho en tu Dios? Sí. Y la promesa de mi Dios es la vida eterna. Y tal vez hoy mismo se cumpla para mí. Tal vez hoy mismo esta enfermedad finalmente me abra las puertas y me permita ser recibido por mi Padre en los cielos. Yo tengo esa certeza y no voy a dudar de ella, sin importar lo que la gente me diga. El primer resultado de la fe bíblica es esa certeza incuestionable en las promesas de Dios. Número 2, el segundo resultado: la fe verdadera da una convicción inquebrantable acerca de Dios y su palabra. Te da una convicción inquebrantable acerca de Dios y su palabra. Y cuando hablamos de convicción, en otras palabras, tú actúas de una manera fiel a Dios, tú actúas, tomas decisiones basado en ese Dios que te ama, en ese Dios que no has visto, en ese Dios que dio a su Hijo en la cruz por tus pecados. Tú tienes esa convicción inquebrantable en Dios y en su palabra, de tal modo que aunque la gente te diga: desperdicias tu tiempo, ¿para qué sigues? ¿A poco tienes que estar cada 8 días en la iglesia? ¿Y de qué te sirve ir a la iglesia? Lo que necesitas es dinero. Tú tienes esa convicción inquebrantable y dices: no
yo voy a ser fiel a Dios, yo voy a servir a Dios, yo voy a caminar con Dios y voy a confiar en su palabra siempre, porque su palabra es mejor que la vida, su palabra es mejor que el oro, que las joyas preciosas, porque mi Dios y sus riquezas son más grandes que cualquier riqueza que este mundo me pueda dar. Yo tengo esa convicción y no me voy a mover de ahí, y voy a morir sirviendo, voy a morir siendo fiel, porque esa es mi convicción y nadie va a moverme de ahí. Eso produce la fe, una convicción inquebrantable acerca de Dios y su palabra. Es el tercer resultado de la fe. La fe nos da un testimonio de fidelidad y de justicia delante de Dios. Hermano, al final de nuestro tiempo, cuando tengamos que dar cuentas a Dios, Dios no va a contar nuestros números. Dios no va a decir, a ver, tú hiciste 1, 2, 1000. Tú ganaste en el banco tantos miles. Dios no va a contar los números. ¿Sabes lo que Dios va a contar? Nuestra fidelidad. Él va a decir, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Él va a contar tu fidelidad y mi fidelidad. Nuestra fidelidad nos va a dar un testimonio grande delante de Dios, y la fe que hemos puesto en Jesucristo como Señor y Salvador nos libra de la condenación, nos libra del infierno, nos libra del juicio de Dios. Cuarto resultado de la verdadera fe. La verdadera fe da al hombre un entendimiento acerca del poder de Dios y su grandeza. La verdadera fe da al hombre un entendimiento acerca del poder de Dios y su grandeza, ¿sí? Cuando tú lees la palabra de Dios, tú vas a ver toda la grandeza, todo el poder de Dios. Tú vas a ver toda su omnisciencia. Tú vas a ver cómo desde el principio Dios está obrando, Dios está actuando, cumpliendo su voluntad. Quien tiene fe en Dios y en sus promesas va a entender la grandeza, el poder, la omnisciencia, la omnipresencia y la majestad del Dios que se proclama en la Biblia. Pero que no tiene fe, desde el principio va a decir, mira, aquí Dios se contradice, mira, aquí dice que dijo sea la luz y fue hasta tal día donde hizo el sol y la luna. Mira aquí lo que dice Dios. ¿Cómo es posible que Dios le dé un hijo a un hombre y después se lo pida que lo sacrifique? Mira aquí cómo Dios destruyó una ciudad, 2 ciudades, Sodoma y Gomorra. ¿Y qué de los niños? No pensó en los niños. Quien no tiene fe nunca va a entender la buena voluntad, el poder y la grandeza del Dios único y verdadero. Pero cuando tú tienes fe, Dios se revela, Dios te manifiesta a ti, Dios te da el entendimiento y la sabiduría para comprender quién es ese Dios grande y majestuoso y la grandeza de su amor y de su poder. Quinto resultado de una fe verdadera. La fe verdadera nos da la victoria sobre el mundo, sobre el pecado y sobre el diablo. La fe verdadera nos da la victoria sobre un mundo que rechaza a Dios, un mundo que rechaza su verdad, un mundo que se opone a la justicia de Dios. Pero la fe verdadera nos da la victoria sobre el mundo. La fe verdadera nos da la victoria sobre el pecado, ¿sí? Sobre una naturaleza pecaminosa que nos gobierna, que nos quiere controlar. La fe verdadera nos libra, nos da la victoria sobre esa carne, sobre esas concupiscencias, sobre los deseos de nuestros ojos, sobre nuestra avaricia, sobre nuestros impulsos. La fe verdadera nos da el dominio para poder gobernar nuestro ser y vivir para Dios y lejos del pecado. La fe verdadera nos da la victoria sobre el diablo, ¿sí? Un enemigo que toda la vida te está lanzando dardos de fuego, te está haciendo dudar de Dios, te está diciendo, ¿dónde está Dios? Mira, estás enfermo, te duele la rodilla, ¿dónde está tu Dios? Mira, Dios te ha dicho, Dios te ha prometido. ¿De veras eres hijo de Dios? ¿Por qué si eres hijo de Dios? ¿Por qué no te subes y te avientas? ¿Sí? El diablo siempre nos está queriendo hacer dudar de Dios. Pero aquel que tiene fe, aquel que confía en la palabra de Dios,
puede decir, escrito está. Escrito está. Aquel que confía en Dios puede decirle al mundo entero, yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo se levantará y veré yo su rostro por mí mismo, yo lo veré. Aquel que tiene fe puede rendirse ante Dios y apartarse del pecado. Primera de Juan 5:4. Primera de Juan capítulo 5, verso 4. Primera de Juan 5:4. Dice en Primera de Juan capítulo 5, verso 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. Nuestra fe nos dará la victoria sobre el mundo. Nuestra fe nos ha dado la victoria sobre la condenación del pecado y nos ayudará a vencer el pecado. Nuestra fe nos ayudará a resistir los dardos de fuego del maligno y la fe nos ayudará a derrotarlo. La fe en la palabra de Dios. Esos son los resultados de la verdadera fe. Produce una certeza incuestionable, una convicción inquebrantable, nos da un testimonio de fidelidad y de justicia delante de Dios. La fe le da al hombre el entendimiento acerca del poder de Dios y su grandeza. La fe nos da la victoria sobre el mundo, el pecado y el diablo. Por el contrario, la fe falsa siempre termina desilusionando. La gente se pregunta, ¿por qué oraron por todos y yo no salí? ¿Por qué aquel dice que Dios le ha dado riquezas, dice que se ha encontrado dinero? ¿Por qué yo no? ¿Por qué aquel proclama que Dios lo escuchó y le regaló una camioneta nueva? ¿Y por qué a mí Dios no me da trabajo? La fe falsa, la fe emocional, la fe supersticiosa, la fe que no es verdadera, la fe que es un adoctrinamiento, la fe necia que no quiere ver las evidencias, la fe que siempre espera salud, riqueza y felicidad para que sintamos que Dios está cerca de nosotros. Esa fe siempre termina desilusionando. Esa fe siempre trae confusión. Trae confusión. Porque a veces la gente dice, ¿qué hago para tener fe? Y alguien le dice, vende tu casa, da tu dinero. Otra persona dice, no, para que tengas verdadera fe, híncate, ayuna 40 días y 40 noches para que tu fe crezca. Y alguien dice, ¿qué pasa con mi fe? No, es que tienes que declararla y declárala y proclámala. Y finalmente las personas quedan confundidas. La gente dice, yo me hinqué todas las veces que me dijeron, yo levanté mis manos, yo hice todo lo que me pidieron, yo fui, viajé, pagué, ofrecí, di. ¿Por qué mi hijo nunca se sanó? ¿Por qué nunca tuve lo que quise? Y cuando dejé la iglesia, cuando me aparté de Dios, cuando empecé a vivir mi vida como siempre la viví, ¿por qué entonces comenzó a llegar el dinero? ¿Por qué entonces comencé a recibir todo lo que quería? ¿Por qué entonces hasta me sentí feliz, me sentí libre, me sentí liberado de ese adoctrinamiento, de esa manipulación? ¿Por qué? Porque la fe que tenías no era real. Porque la fe y lo que tú esperabas era riqueza, era prosperidad, era la felicidad que el mundo te ofrece. Y Satanás lo dijo, se lo dijo a Cristo. Todo este mundo es mío, todas sus riquezas, y a quien quiero las doy. Si postrado me adorares, todo será tuyo. La fe verdadera, la fe falsa trae confusión y finalmente trae tristeza. ¿Por qué? Porque la fe falsa siempre nos hace sentir que nunca alcanzamos a agradar a un Dios, nunca alcanzamos a ser dignos de sus promesas, nunca llegamos a ser lo suficientemente buenos, lo suficientemente amados como para que Él nos bendiga. La fe falsa siempre trae tristeza a quienes intentan seguir las falsas enseñanzas, porque la gente finalmente se pregunta siempre, ¿por qué no me bendices, Dios? Yo he hecho todo por ti. ¿Por qué no me das lo que te pido? Yo no te pido riqueza, Señor, no te pido millones. Pero ¿por qué nunca me das para comer? Nunca me das lo que necesito.
¿Por qué no me escuchas? ¿Por qué aquel que vive lejos de ti, aquel que es malo, aquel que es pecador, por qué no enferma? ¿Y por qué yo sí? ¿Por qué aquellos se ríen? Hasta me enoja que se rían los vecinos. Yo no tengo ganas de reír, Señor. Porque la fe falsa se basa en ilusiones. Tuerce la palabra de Dios para confundir. La fe falsa nos aleja de la verdad y nos aleja del Dios de la Biblia. Y nos hace sentir tristeza, dolor, desilusión. Porque nunca obtenemos las mentiras, nunca obtenemos la ambición que nos ofrece la fe falsa. Porque recuerda, sin una verdadera fe es imposible agradar a Dios. Si nuestra fe es falsa, siempre vamos a estar separados del verdadero amor, de las verdaderas bendiciones y del verdadero poder del Dios de la Biblia. Déjame hacerte unas preguntas para terminar antes de orar. La primera pregunta es esta: ¿cómo está hoy tu fe? ¿Cómo está? ¿Es una fe fuerte, una fe que está creciendo? ¿Es una fe que se siente oprimida, se siente atacada, se siente presionada por los problemas, las enfermedades, las necesidades? ¿Es una fe ya debilitada? Es una fe donde a veces dices, ya no tengo ganas de leer, ya no tengo ganas de conectarme, ya no tengo ganas de estar en el discipulado, ya no tengo ganas de buscar a Dios. ¿Cómo es tu fe el día de hoy? Pregúntate esto. ¿Tú estás siendo fiel a Dios? ¿Estás obedeciendo? ¿Estás actuando de una forma en la que Dios le agrada? Tú podrías decir que tú estás confiando en Dios fielmente y por lo tanto tú lo obedeces, por lo tanto tú cada vez que ves la Biblia, ves una ordenanza, ves una promesa, ves algo en lo que Dios te está tocando el corazón, ¿tú le estás obedeciendo? Tu fe está siendo hoy una fe obediente y una fe que agrada a Dios, ¿o no? Últimas preguntas. ¿Cómo dirías que es tu fe? ¿Es la fe verdadera que confía, obedece a Dios, aún en medio de la aflicción, del sufrimiento, del dolor, de la enfermedad? ¿Es la fe que se sostiene confiando en la verdad de Dios y que espera fielmente a las promesas de su Padre? ¿Tu fe es verdadera? ¿O tu fe es emocional? ¿Tu fe es supersticiosa? ¿Tu fe es falsa? Porque espera las riquezas, espera la salud, espera la felicidad. Lo mismo que el mundo te ofrece. ¿Cómo es tu fe? ¿Tu fe es verdadera? ¿Tu fe podrías decir hoy que te vas a mantener fiel a Dios, que te vas a esforzar, que vas a hacer todo lo que esté a tu alcance por obedecer a Dios? ¿O es la fe emocional? Que si hoy te levantas contento, dices, ¡ay, bendito sea Dios! Pero si te levantas triste o enojado, dices, yo ya no sé por qué Dios no me oye, ¿dónde está? Ya no quiero seguir a Dios, hoy no tengo ni ganas de buscarlo. ¿Tu fe es falsa? ¿Tu fe es supersticiosa? ¿Sí? Esa fe de supersticiones que por hacer algo Dios te tiene que bendecir a fuerza, que por declararlo Dios tiene que cumplir lo que quieres. ¿Es esa fe falsa? ¿Que se basa en sueños, se basa en ilusiones? ¿Cómo es tu fe? ¿Es la fe verdadera que espera en Dios, aún en medio de la enfermedad, de la pobreza, de la angustia? ¿O es esa fe falsa que siempre está pidiéndole a Dios riqueza, siempre está pidiéndole a Dios salud, siempre está pidiéndole a Dios felicidad? ¿Qué clase de fe tenemos? Son tus respuestas. Lo que yo te puedo decir el día de hoy es esto. Yo creo que si estás aquí es porque el día de hoy Dios te está invitando para que te acerques a Él con confianza. El día de hoy Dios te está invitando, no importa si tu fe ha sido falsa, si tu fe está débil, si tu fe ha sido afectada por todo este tiempo. Yo creo que hoy, tanto aquellos cuya fe está débil
a aquellos cuya fe se ha sostenido y se mantiene a pesar de las tribulaciones y los problemas. Yo quiero decirte que el día de hoy Dios te está invitando para que te acerques a Él, para que vengas a Él confiando en su verdad, confiando en que Él es verdadero, confiando en sus promesas. Hoy Dios te está invitando para que lo busques creyendo que Él tiene una recompensa mucho más grande que todo aquello que el mundo te puede dar. Hoy yo creo que Dios te está invitando a que lo busques, confiando en que Él tiene una eternidad. Él tiene promesas mucho más valiosas que toda riqueza, que toda posesión, que todo aquello que tú puedas recibir en esta tierra. Porque lo creo. Mira lo que dice Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Yo creo que hoy Dios te está invitando a ti y a mí, nos está diciendo: crean en mí, búsquenme, porque yo tengo un galardón grande para todos ustedes. Con cabezas inclinadas y ojos cerrados, inclina tu cabeza, cierra tus ojos. Si tú sientes que tu fe es fuerte y tu fe ha crecido, quiero que ahí donde estás tú ores a Dios y le digas: Señor, gracias por esta fe, gracias porque me has sostenido. No permitas que me aparte de ti. Ora a Dios y dile que te ayude a seguir creciendo. Pídele a Dios que te sostenga, que te ayude a ser fiel. Hermano, si tú sientes que tu fe ha estado muy decaída, si tú sientes que el miedo, el desánimo, la angustia, la tristeza han debilitado tu fe, o incluso tal vez hay alguien aquí que es muy sincero y diga: yo creo que mi fe ha sido falsa, porque yo he vivido esperando que lluevan del cielo riquezas, he vivido esperando que Dios quite mis dolencias de la edad y las aflicciones, he esperado que Dios quite todos mis problemas y me dé solamente felicidad. Y hoy me doy cuenta que mi fe no está basada en la verdad, sino en ilusiones, en mentiras. Si tu fe ha sido débil o tu fe no ha sido real, yo te invito a que este día ores conmigo. Y ahí donde estás, le digas al Señor: Señor, hoy reconozco que no he sido fiel. Hoy reconozco que los problemas, todo esto que estoy viviendo, me tiene tan desilusionado, me tiene tan debilitado en mi fe. Hoy reconozco que he dejado de buscarte, he dejado de leer tu palabra, he dejado a veces de orar, he dejado de confiar en ti, he dejado de agradecerte por los alimentos, he dejado de agradecerte por todo lo que me das. Y me he dedicado más a reprochar y a decir: ¿por qué no me escuchas? ¿Por qué no me oyes? Hoy, con temor y tristeza, puedo decirte, Señor, que a veces siento que mi fe no es verdadera. Y al escuchar hoy, en mi corazón siento esa convicción de decirte que me perdones, porque he basado mi fe en ilusiones, he basado mi fe en mentiras, he basado mi fe en lo que he escuchado, en lo que otros me han enseñado, pero no he basado mi fe en tu verdad, no he basado mi fe en ti realmente, Señor. Hoy queremos buscarte. Hoy te pedimos que fortalezcas nuestra fe. Hoy queremos decir con convicción que creemos en ti, que creemos en el Dios que hizo el universo, creemos en el Dios que dio a su Hijo en la cruz para el perdón de nuestros pecados. Hoy ponemos nuestra fe en tu Hijo como Salvador nuestro y confiamos en tu amor. Hoy venimos ante ti, Señor, creyendo que tú todo lo sabes, tú eres el Dios todopoderoso. Hoy venimos ante ti y nos rendimos ante tu verdad y decidimos poner nuestra confianza en ti, sin importar los problemas, sin importar las crisis, sin importar el rechazo. Hoy creemos en ti. Y te pedimos que nos des la fuerza para ser fieles, para ser obedientes. Hoy te pedimos, Señor, que limpies nuestros corazones de todo engaño y de toda mentira y nos hagas conocerte
conocerte realmente, conocer realmente cuán grande es tu amor, cuán grande es tu poder. Danos hoy la fe, Señor, para esperar en ti, para esperar en tus promesas. Danos hoy la fe, Señor, que puede vencer el mundo, que puede vencer el pecado, que puede vencer al diablo, Señor. Abre nuestro entendimiento, Señor, y danos esa certeza, esa convicción. Y permite hoy, Señor, que la fe que queremos depositar en ti, que la fe que hemos depositado en tu Hijo como Señor y Salvador, no solo nos justifique, que esa fe nos dé buen testimonio delante de ti, y que dejemos de reprochar, que dejemos de preguntar tantas cosas, que dejemos de cuestionarte, que no permitamos más que el diablo siga sembrando duda, angustia, desesperación. Hoy fortalece nuestra fe, y que este tiempo de aislamiento y este tiempo de enfermedad podamos usarlo, Señor, para que nuestra fe crezca, para que nuestra fe madure, para que nuestra fe se afirme, para que nos volvamos la clase de creyentes que, al igual que Noé, pueden mantenerse firmes durante toda su vida, esperando en ti, obedeciendo tus mandatos, confiando en tu verdad, con la seguridad de que tú nos has dado salvación, tú nos has dado tu amor, y tú harás conforme a tu voluntad, para el bien de nosotros. En tu misericordia confiamos hoy, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu verdad, gracias porque aunque no podemos verte, tu Espíritu Santo nos da la convicción de que eres tan real, de que eres eterno y eres fiel, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermano, sigamos manteniendo nuestra fe y sigamos confiando en el Señor.